Bienvenidos todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Lebanon, Líbano, Mexico, México, Brazil. Brasil, Nice. estupendo. For everyone who is joining now, Para todos los que thank you estén for entrando arriving. It's ahora, 11 a.m. muchas gracias por participar. Estamos esperando unos Waiting for momentos everyone to a connect, que and we can todo el start. mundo se conecte y luego daremos comienzo. Hi, Krista from Antigua and Barbuda. Christoph de Antigua y Mohammed Barbados from Uganda. y a otra persona de Uganda que también quisiera dar la bienvenida. You can also indicate También next to your pueden name where you're coming from. indicar su nombre, de dónde vienen, si lo desean. Hi, Anup from Nepal. Alup de Nepal, Alim bienvenido. from Tanzania. Alim de Tanzania. We have also Mohammed from También Egypt. tenemos a Mohamed de Ready for Egipto, COP27. que ya está preparándose para la COP27. Anup says he is excited to attend the Anup webinar. dice que está contento de participar en este webinario. Nosotros también lo estamos. Gracias por entrar y vamos a esperar un poquito más. Yeah, it's great to see that there's a lot of interest in Es this topic. estupendo ver que hay mucho interés en este tema. We have great presenters for today. Tenemos un panel de oradores muy bueno. Remember that you can use the Q&A. Recuerden que pueden utilizar el chat de and that you can preguntas y also respuestas para hacer and speak preguntas y pueden escuchar la or interpretación al español o al francés utilizando el icono situado en la parte en la barra inferior. pueden requerir los servicios de interpretación usando el botón en la parte de abajo de la pantalla.
Okay, we will start the Bien. webinar. Vamos a dar comienzo al webinario con el primer ponente, que es el orador principal. Se va a conectar. La primera ponencia de hoy va a ser sobre la negociación de la agricultura en la COP. Entonces, le podemos dar la bienvenida a Oluwatosin Ogunsola, que puede ir conectando su pantalla si lo desea. Luego, él es un experto en sistemas agrícolas con más de 20 publicaciones y es uno de los puntos de referencia del movimiento juvenil agrícola. Bienvenido, Oluwatosin. Muchas gracias, Stephanie, por haberme invitado. Vamos a esperar un poquito más para que acaben de entrar todas las personas. Es un placer estar en este webinario. Vamos a hablar de cómo se negocia la agricultura en la COP, la Conferencia de las Partes. En primer lugar, cada país, cada estado es una de las partes de la COP. Y esto le permite participar en las negociaciones y en la toma de decisiones. Cada parte envía negociadores de, como digo, países individuales que forman parte que han suscrito la convención y son partes de la conferencia. Estos negociadores negocian textos. En cada uno de estos textos que se negocian a lo largo de la conferencia, estos textos contienen una agenda que reflejan la posición en relación con la agricultura. La agricultura es un tema muy importante para muchos países. En este sentido, cada negociador se presenta, es el que representa los intereses de cada uno de los países en la COP. Y cuando se delibera y cuando se toma una decisión en la COP, gran parte de esas decisiones podrían adoptar la forma de una declaración o de una resolución, con lo cual la COP no es un lugar donde se debatan las ideas, sino donde se redactan textos, donde se negocian los textos. Para explicar mejor en qué consiste la conferencia de las partes, tenemos una serie de órganos primarios durante el proceso de negociación. Algunos de estos son órganos supremos y participan en la negociación de la COP. ¿Qué es la conferencia de partes? La COP es el primer órgano supremo de decisión con facultad para tomar decisiones. Se trata de las partes para la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Convención Marco. Y luego su cometido es implementar dicha convención y cualquier instrumento derivado de esta y que haya sido aprobado por la COP. Hay una serie de instrumentos jurídicos y algunos de ellos se aplican en las negociaciones para la agricultura. El objetivo de la COP es promover la aplicación eficaz de la convención, tanto a nivel institucional como a nivel administrativo, y realizar una serie de ajustes institucionales para facilitar su cumplimiento.
La CMP también es otro grupo de partes. La CMP, como digo, es otro grupo supremo. Es la conferencia de las partes que han suscrito el protocolo de Kioto. O sea, conferencia de las partes contratantes del protocolo de Kioto. Meeting parties. La CMP y la COP, así como la CMA, o sea, la CMP y la CMA funcionan en paralelo a la COP. Esas celebran sus reuniones una vez al año. Y estos son los órganos supremos. La CMA es la conferencia de las partes que han suscrito el Acuerdo de París. Ahora pasamos a los órganos subsidiarios, que son los que prestan asesoramiento técnico. Son los que prestan asesoramiento científico, aclaran las cuestiones técnicas, se expresan, emiten dictámenes, y estos órganos subsidiarios se reúnen 2 veces al año, una en Bonn y la otra durante la conferencia de las partes. La SBSTA es un órgano subsidiario para la implementación. ¿Y en qué consiste su misión? Informan y verifican si realmente se están ejecutando las agendas que han sido aprobadas durante las reuniones de los órganos subsidiarios. Y la SBI se especializa en el uso de determinados campos, por ejemplo, la agricultura, el uso del suelo, de la silvicultura, y negocia una serie de medidas sobre las cuales luego elabora una serie de informes muy detallados a nivel nacional para ver si realmente se han cumplido los proyectos previstos, las medidas previstas para estos campos. Luego tenemos el grupo de trabajo conjunto de Coronibia sobre agricultura, que incluye una serie de agendas, programas que han sido incluidos para someterlos a debate. La COP ya lleva 27 ediciones y sigue aumentando. Va a seguir celebrándose. Lo mismo para el grupo de trabajo de Coronibia. ¿Por qué? Porque la agricultura es una de las soluciones para el cambio climático. De ahí que sea sumamente importante que los países tengan la posibilidad de presentarse. Es importante que los países tengan constancia de las emisiones que produce la agricultura y puedan presentar soluciones. Vamos a ver los tipos de reuniones durante las negociaciones. Los asuntos agrícolas también se negocian durante la COP. En primer lugar, tenemos las reuniones formales, que es el pleno. El pleno, la reunión plenaria, es donde se adoptan las decisiones, donde se aprueban las decisiones. Gran parte de los puntos de la agenda, cuando se someten al debate del pleno, se aprueban. En el momento en que se aprueba una decisión, tiene que haber una base para alcanzar un acuerdo. O sea, que las decisiones se basen sobre el consenso. En caso de que no haya un consenso, es necesario seguir debatiendo un tema y para ello se remiten dichos temas al grupo de contacto.
el grupo de contacto los debatirá ulteriormente y en caso de que se alcance un consenso volverán a ser remitidos al Pleno. Con lo cual, en el grupo de contacto hay una serie de partes que negocian, hay una serie de observadores y son los que pueden establecer también una base de consenso para remitir el asunto a la asamblea plenaria. Luego tenemos las reuniones informales entre las partes que tenemos la presidencia aquí, que cuando quiere proponer una agenda de especial interés puede hacerlo a través del grupo informal. En ese sentido, pueden ratificar, por ejemplo, acuerdos colectivos de todas las partes en torno a una agenda concreta, a un orden del día concreto. Las reuniones informales están abiertas. Entonces tenemos una serie de partes que pueden tomar una determinada decisión. Aunque es una conferencia para las partes, están admitidos los observadores. Luego, la coordinación es un grupo de partes que delibera a lo largo de todo el año en torno a una serie de ámbitos de interés. Por ejemplo, el G77 más China, el grupo de negociadores de África. O sea, son una serie de partes que negocian posiciones de interés común y cuyas posiciones luego son remitidas a la asamblea plenaria, donde luego se tomarán las decisiones. Nombran a portavoces para cada grupo. Luego puede haber un subgrupo de partes que se puede reunir para debatir y alcanzar una serie de puntos comunes sobre una agenda concreta o sobre determinados temas. Por ejemplo, agricultura. Aquí, para poder expresar los intereses de la agricultura en su pleno sentido y poder contribuir al desarrollo agrícola, la mayoría de los puntos de la agenda se pueden debatir en cualquiera de estos niveles, en cualquiera de estas instancias. Lo importante es que al final pasen a la asamblea plenaria y pueda tomarse una decisión al respecto. Entonces, pueden participar a través de YoungGo. Si ustedes participan en YoungGo, tendrán la oportunidad de realizar sus propias intervenciones en referencia a la agricultura y todas sus dimensiones. Podrán aportar sus propios puntos de vista y proteger los intereses de la juventud. Muchas gracias. Muchas gracias por esta magnífica presentación. Recuerden que pueden hacer las preguntas en el chat. Tienen el botón de preguntas y respuestas abajo. Entonces, si tienen preguntas, pónganlas aquí y luego dejaremos un momento para el debate al final de la sesión. Hoy tenemos aquí al señor Abdul Hakim, que es director adjunto de la FAO, es representante general y regional de Oriente Medio y África del Norte. Desafortunadamente no ha podido presenciar el comienzo de la sesión. Está aquí en su lugar el señor Sernekosi. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Abdul Hakim no ha podido
estar aquí. Yo soy también el representante adjunto para Oriente Medio y Norte de África. Bueno, simplemente decirles que es un placer para mí darles la bienvenida a este webinario sobre la juventud en la agricultura, en todo el proceso de decisiones de la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Creemos que la agricultura tiene un papel muy importante que jugar en la CMNUCC y por eso para nosotros es muy buena noticia tenerles aquí esta tarde. Quisiera dar las gracias a todos los colegas que han organizado este webinario y le doy las gracias sobre todo por haber activado al movimiento juvenil del CMNUCC y concretamente a Yanko, que ha organizado este encuentro en colaboración también con el Global Food Forum. Como saben, la FAO tiene una representación en Oriente Medio y en Norte de África, que tiene su sede en Camerún. La próxima COP, como ya saben, se va a celebrar en Egipto y esto va a ser una COP de éxito. Ya su resultado se prevé ya y la presidencia está trabajando mucho en ese sentido. África y Oriente Medio tienen una población joven muy dinámica, pero esta región tiene unos índices de pobreza muy altos, de los más altos. Y hay un gran potencial para poder desarrollar una agricultura sostenible y resiliente a los eventos climáticos, pero todavía hay que aprovechar todo el potencial. Este es el objetivo de la COP. El objetivo ahora es trasladar los compromisos nacionales, transformarlos en acciones sobre el terreno para poder adaptarse al cambio climático. Es muy importante poder movilizar la capacidad de los jóvenes para que contribuyan al desarrollo sostenible del futuro. Los jóvenes pueden transformar la acción climática y los sistemas agroalimentarios en regiones como la nuestra. ¿Y por qué los jóvenes? ¿Y por qué la agricultura? Bueno, como aquellos que tendrán que vivir y lidiar con el impacto del cambio climático, los jóvenes de hoy tienen el derecho y la necesidad de formar parte de la solución. Abordar el cambio climático requiere mucho esfuerzo a todos los niveles, nacional, global, regional. Y vuestras voces son fundamentales para los procesos de toma de decisiones. La juventud puede ayudar a buscar responsabilidades entre los líderes para que el planeta siga siendo habitable y sostenible en las próximas décadas y en los próximos siglos. Hay muchas iniciativas lideradas por los jóvenes y centradas en los jóvenes en todas las regiones que pretenden que participen en la toma de decisiones políticas y aceleren la lucha contra el cambio climático. Un manifiesto ha recalcado las lagunas existentes entre los jóvenes a la hora de lograr maximizar su impacto en la agenda global contra el cambio climático. Incluimos, por ejemplo, la necesidad de maximizar las oportunidades para las oportunidades de los jóvenes en las conferencias de las partes sobre el cambio climático. Y también la necesidad de que todas las agencias de Naciones Unidas, además de sus instituciones, convenciones y organizaciones intergubernamentales relevantes, generen plataformas y programas para apoyar la participación de la juventud en los procesos de toma de decisiones. Pero hay que hacer mucho más. Necesitamos prestar especial atención a la agricultura y a la alimentación, uno de los sectores más expuestos a los efectos del cambio climático.
El reto que tenemos por delante es el de lograr que los sistemas agroalimentarios se adapten más al cambio climático y encontrar soluciones para una mejor vida, una mejor nutrición, mejor producción, mejor medio ambiente para todo el mundo y sobre todo también para las generaciones futuras. Desde la FAO consideramos que los jóvenes son importantes y fundamentales. Son los próximos agricultores, líderes, innovadores que transformarán nuestros sistemas alimentarios para que sean más nutritivos, más sanos y más sostenibles. En estas sesiones esperamos poder empoderar a los jóvenes equipándolos con conocimientos prácticos y habilidades también prácticas para que haya un aprendizaje mutuo entre los jóvenes que os permita participar en estos diálogos políticos para impulsar el cambio que queréis ver sobre el terreno. Con esto me gustaría desearos unos debates y una sesión de esta tarde que sea muy productiva. Muchísimas gracias. Thank you, Mr. Serge Nakosi. Muchísimas gracias a Serge Nakosi for these interesting insights. por esta aportación tan interesante. Y ahora pasamos a nuestra segunda presentación. Voy a cederle la palabra a Pramisha Tapalia, que nos va a hablar de cómo se redactan las decisiones relacionadas con la agricultura en la Conferencia de las Partes. Pramisha es una defensora del clima de los sistemas alimentarios de Nepal y ha seguido las negociaciones de Coronibia desde sus inicios y además ha trabajado como punto de contacto del grupo de trabajo sobre agricultura de Yaungo durante los últimos 4 años. Muchísimas gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Stephanie, por presentar la sesión y por moderarla, y muchísimas gracias también a al anterior ponente por mencionar la importancia de las agrupaciones de ONGs de jóvenes en estos procesos. Voy a hablar yo de cómo se redactan las decisiones en los procesos de toma de decisiones de la COP. Es una presentación un tanto técnica. Intentaré que sea lo más simple posible. Bien, ¿qué es lo que produce la COP? Pues tal y como se ha explicado ya antes, la COP produce decisiones y además también resultados, como declaraciones y resoluciones. Y también declaraciones políticas no vinculantes que guían la labor de la Convención o que expresan la voluntad de la COP. Siguiente diapositiva. Bien, la herramienta básica de trabajo en los procesos de negociación son los textos de negociación. Estos se basan primero en las propuestas de los gobiernos y de todas las partes de la Convención Marco. Y todas las decisiones que tienen que ver con la agricultura están bajo el paraguas de la labor conjunta de Coronibia sobre la agricultura, que se introdujo hace unos pocos años. Además de esto, tenemos una serie de talleres sobre diferentes temas que van desde el carbón en los suelos hasta la ganadería, y se supone que la conclusión la vamos a ver ya en la COP27. Siguiente diapositiva. Ya se ha explicado antes que hay diferentes reuniones dentro de la COP, la plenaria, las reuniones formales, los grupos de contacto, también reuniones oficiosas que pueden resolver desavenencias, y también se pueden llevar a cabo reuniones de coordinación entre las partes para esto. Ahora bien, si una parte desea coordinarse con otra parte concreta sobre algún tema pertinente, se puede hacer esto mediante reuniones bilaterales. Por ejemplo, los jóvenes también han realizado bilaterales con partes concretas o con diferentes partes interesadas, lo cual en estas reuniones pueden participar multitud de partes. Bien, sobre los proyectos de texto. En primer lugar,
Los gobiernos desarrollan un programa nacional basada en el programa provisional anotado antes de la sesión. Después todas las partes se reúnen en la misma ubicación, es decir, todos los gobiernos se reúnen dentro de la COP, la conferencia de las partes, pero también en el periodo intermedio se pueden reunir en las diferentes reuniones que tienen lugar en esta ubicación. Después hay grupos de debate que abordan las posiciones grupales y las estrategias de negociación en las reuniones preparatorias y de coordinación. Y después las partes y los observadores presentan su postura en la sesión plenaria de inauguración. Después de la plenaria de inauguración, el presidente de la COP o los presidentes de los órganos subsidiarios organizan los grupos de contacto que sean necesarios. Después las partes debaten y clarifican sus intereses en los grupos de contacto y si existe alguna desavenencia en alguna cuestión, se celebran las reuniones bilaterales pertinentes entre las partes o los grupos. Después de todos estos debates, los presidentes de los grupos de contacto proponen un proyecto de texto y después de los debates en los grupos de contacto, en las reuniones oficiosas y en las bilaterales, se propone una versión preliminar de este proyecto de texto. Siguiente diapositiva. Hay diferentes símbolos que se utilizan en el proceso de negociación de forma constante y es muy importante entender qué símbolos se usan en estos procesos y en los textos para saber qué es lo que tiene ya un consenso y qué todavía no. Por ejemplo, está el lenguaje acordado, que ya proviene de textos sobre los que existe un consenso, y si nos encontramos unos claudatos, esto significa que la formulación concreta no goza de consenso o está en proceso de negociación. Por ejemplo, en la COP26 había una referencia a acrología y la primera vez estaba entre claudatos. ¿Y esto qué significaba? Que se introducía por primera vez y que se dejaba para su posterior debate en la COP27. Y en este texto que veis en la diapositiva también encontraréis mucho texto entre claudatos. Siguiente diapositiva. Existe una referencia que es acordado ad referéndum, que son párrafos que ya no están abiertos a la negociación. Esto significa que los claudatos se eliminarán si se ha finalizado el proyecto de texto y solo hay algunos problemas en algunos textos. Después tenemos los preámbulos que sirven como información de base para interpretación de los textos operativos y a continuación los textos operativos en sí, que son la parte fundamental de la decisión. Las partes también pueden querer integrar o sustituir párrafos en el proyecto de texto. Y ahí se refieren al párrafo precedente con números latinos. Y si quieren sustituir el párrafo, se referirán al párrafo específico y después añadirán ALT. Siguiente diapositiva. Es información muy técnica, quizá un poco difícil de entender, sobre todo si es la primera vez que acudís a estos procesos. Os voy a dar un resumen, por lo tanto, cómo llegan a una decisión los gobiernos. En primer lugar, se desarrolla el programa nacional según la agenda o el programa provisional anotado. Después, todas las partes se reúnen en la misma ubicación, en la conferencia de las partes o en otras reuniones. Y después los diferentes grupos negocian sus posiciones y las estrategias de negociación. A continuación se presenta todo en la plenaria, las partes y los observadores presentan su postura en la plenaria de inauguración. Y después el presidente de la COP o los presidentes de los órganos subsidiarios organizan los grupos de contacto, después de los cuales puede haber reuniones bilaterales y finalmente hay una propuesta de proyecto de texto y ahí se inician las negociaciones sobre el proyecto
de texto. Si existe un bloqueo en algún párrafo, la presidencia organiza un grupo de redacción que facilita el que se llegue a un texto en el que haya un acuerdo. Y el grupo de redacción aporta el nuevo texto resultante. Después, el texto se lanza o se remite al órgano respectivo y después de la plenaria final es cuando se logra el consenso sobre el texto en cuestión. No es un proceso sencillo y puede haber controversias sobre diferentes temas. Aquí nos encontramos con más de 100 países que van a participar en esta conferencia de las partes y lo más normal es que existan discrepancias. Por eso están las diferentes reuniones, los grupos de contacto, las reuniones bilaterales. Y por eso también es normal que el presidente de la COP o que uno de los presidentes de los órganos subsidiarios lleven a cabo consultas con las diferentes partes para llegar a una conclusión. Siguiente diapositiva. Bien, aquí os he puesto una serie de diferencias. Muchísimas gracias a quien ha compartido la pantalla y espero haberos transmitido algunas ideas básicas sobre cómo se toman las decisiones en la COP y sobre los procesos de esta conferencia de las partes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paramisha, por esta presentación tan detallada. Recordad que todas las presentaciones se van a grabar, así que podréis volver a consultarlas cuando queráis. Ahora disponemos de un pequeño espacio para la ronda de preguntas y respuestas. Recordad que también podéis ver las preguntas que ya han sido contestadas por nuestro equipo en la segunda pestaña. De momento ha habido 10 preguntas ya respondidas. Y ahora voy a leer algunas. El método participativo entre los miembros, ¿cómo se implementa en línea, por internet? No sé si Paramisha quiere contestar esta pregunta. No sé si quieres repetir, que la repita. Muchísimas gracias, Natalie, por la pregunta. Entre los gobiernos y las partes bajo la convención, lo que ocurre normalmente es que esto se realiza de forma presencial en las diferentes reuniones, pero después de la pandemia de la COVID hemos visto que no siempre nos podíamos reunir presencialmente, por lo tanto se han celebrado muchas reuniones en formato online o híbrido. Entonces, antes se ha hecho presencialmente en diferentes ubicaciones de todo el mundo, pero en circunstancias o bajo circunstancias especiales como la pandemia de COVID sí que se puede realizar el proceso de forma online. Tenemos tiempo para una pregunta más. Desiree, sobre la labor conjunta de Coronibia, si tiene un calendario fijo, ¿qué ocurrirá después de que caduque su mandato, de que finalice su mandato? ¿Qué ocurrirá entonces con la cuestión de la agricultura? No sé si Paramisha desea contestar. Sí, voy a intervenir yo, pero quizá alguien me puede ayudar. Esta se inició en la COP27, perdón, en la COP23 en 2017. Me refiero a la labor conjunta de Coronibia y se suponía que tenía que finalizar en la COP26. Ahora bien, por diversas circunstancias se ha alargado hasta la COP27. En la COP27 se supone que tendremos resultados y decisiones formales. Ahora bien, ¿cómo continuará esta labor conjunta de Coronibia y su mandato? Depende un poco de las partes. Es algo que todavía está en el aire y sobre lo que no existe una decisión final. Muchísimas gracias.
Con respecto al resto de las preguntas, lo que vamos a hacer es responderlas directamente en el chat. Así que muchísimas gracias por plantearla y por expresar vuestro interés. A continuación tenemos tres presentaciones sobre la participación de los jóvenes en la agricultura en COP. Primero, Elizabeth Gulugulu, que se va a centrar en Yango. Y Elizabeth es el punto focal global de Yango, con mucha experiencia en participación de los jóvenes en política climática y ha contribuido a políticas relacionadas con la agricultura durante muchos años. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por darme esta plataforma para hablar. No sé si se me oye bien, ¿me lo podéis confirmar? Espero que sí. Bien, pues hoy voy a hablar del grupo de trabajo de agricultura dentro de Yongo, de la agrupación de ONGs de jóvenes. Vamos a ver las siguientes cuestiones. ¿Por qué agricultura en los procesos de la Convención Marco sobre el Cambio Climático? ¿Por qué el Grupo de Trabajo de Agricultura de Yango? Los objetivos, los procesos del grupo de trabajo o los procesos dentro de la Convención Marco sobre el Cambio Climático y quién puede ser miembro del Grupo de Trabajo de Agricultura. Tenemos que entender por qué hablamos de agricultura dentro del espacio del cambio climático. Ya sé que mis compañeros han mencionado esto, pero es muy importante entender que uno de los objetivos del Acuerdo de París es que los países intenten por todos los medios reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Si analizamos estas emisiones, sobre todo en el sector agrícola, vemos que de ahí provienen muchas de las emisiones, con lo cual tenemos que reducirlas sí o sí. Y ahí desempeñan un papel importante los jóvenes para ver cómo se producen los alimentos, cómo se fabrican estos alimentos. Podrían también contribuir a las diferentes políticas. Estos serían los roles que podrían desempeñar los jóvenes. Siguiente diapositiva. ¿Por qué el grupo de trabajo de agricultura? Tal y como hemos dicho, los jóvenes de todo el mundo y sobre todo en algunas regiones están empezando a interesarse cada vez más en el espacio agrícola. Y por eso sabemos que los jóvenes pueden desempeñar un papel crucial porque son las personas que todavía tienen ideas frescas, energía, capacidad de innovación y que pueden contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollar el sector agrícola con nuevas tecnologías. Por ejemplo, si hablamos de la adaptación o la mitigación ante el cambio climático, muchas veces necesitamos nuevas tecnologías y tenemos que garantizar que dichas nuevas tecnologías sean sencillas de utilizar. El grupo de trabajo podría ser también una oportunidad para ofrecer datos, para que se puedan cuantificar los datos dentro del sector agrícola. También nos puede ofrecer oportunidades de empleo. Y los jóvenes también pueden contribuir a formular recomendaciones a los responsables de la toma de decisiones. Y ahí es donde entra el grupo de trabajo sobre agricultura. Es un espacio para la interacción y la colaboración entre los jóvenes que pueden formular recomendaciones a los gobiernos y a los responsables de toma de decisiones para que toda la innovación y las ideas que resulten se focalicen en mejorar el planeta y en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero dentro del sector agrícola. Siguiente diapositiva. Objetivos del grupo. Defender la posición de la juventud en las mesas de negociación sobre agricultura sostenible.
Amisha ya ha hablado de esto. También lo que pretendemos es capacitar a otros jóvenes y formarles sobre la importancia de la agricultura resistente al cambio climático en las mesas de negociación. Estos procesos sabemos que son muy complejos y dentro del grupo de trabajo de agricultura reconocemos esto y lo que hacemos es tomarnos nuestro tiempo para capacitar a estos jóvenes para que puedan entender estos procesos difíciles, nuestra posición y la posición existente dentro de la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Otro de los objetivos es promover la colaboración y las asociaciones con las agencias de Naciones Unidas. Si no fuera por esta colaboración, no estaríamos aquí, de hecho. Así que normalmente trabajamos con diferentes organizaciones y grupos dentro del espacio agrícola, amplificando la innovación de los jóvenes para que puedan contribuir mucho mejor a los diferentes procesos. También lo que hacemos es ver cómo podemos apoyar a los jóvenes o la labor que hacen otros jóvenes en otras organizaciones que forman parte de Yango, sobre todo en la agricultura sostenible. Hay jóvenes de diferentes países que representan a diferentes asociaciones y nosotros podemos aprovechar todo este material que nos dan, todas las iniciativas ya existentes y reconocer las recomendaciones que nos formulan, porque muchas veces son los que se enfrentan a los retos del cambio climático sobre el terreno. Y finalmente queremos generar un espacio seguro y global para que los jóvenes puedan conectarse, aprender y compartir buenas prácticas sobre agricultura sostenible. Y para ello, para que se dé esta colaboración, necesitamos espacios seguros, espacios donde se pueda compartir el conocimiento de forma segura. Siguiente diapositiva. Bien, tenemos que entender el papel del Grupo de Trabajo de Agricultura de Yongo en los procesos de la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Hemos explicado hasta ahora los objetivos, pero ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer en estos procesos? En primer lugar, una de nuestras funciones es enviar documentos con nuestra postura dentro del proceso de Coronibia ante la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Si hacéis clic en la diapositiva, aquí encontraréis ejemplos. También nos asociamos con diferentes organizaciones, destacando la importancia de la participación de los jóvenes en el proceso de Coronibia y que es lo que queremos ver en estas negociaciones en el marco de Coronibia en lo que respecta a la agricultura. Hay otra cosa que hace el grupo de trabajo, que es preparar la declaración de posición antes de la COP o antes de la reunión de los órganos subsidiarios. Y esto luego converge en el informe de declaración de la juventud global. Se produce cada año. Estas declaraciones se centran en cuestiones temáticas que normalmente están alineadas con los temas negociados dentro de la COP y los órganos subsidiarios. Entonces, compilamos consultas realizadas durante todo el año y facilitamos los procesos pidiendo a los jóvenes cuáles son sus necesidades. Compilamos todos estos datos y esta información y después lo que hacemos es que esta información converja en la Declaración Global de la Juventud, que se envía a la Secretaría y a la Presidencia de la COP. Según los artículos 63, 64 y 65, se anima a las partes a fomentar la participación de los jóvenes y a generar una plataforma de diálogo entre los jóvenes y los representantes de Estado y de Gobierno. Entonces, en estas reuniones lo que podemos hacer es hablar de diferentes iniciativas, los mecanismos de financiación. Esto es todo lo que nos genera y lo que nos permite hacer esta declaración de la que he hablado.
Después, lo que hacemos también es intervenir y leer declaraciones en los procesos y talleres de negociación de Coronibia para que se reconozca la importancia de las intervenciones de nuestra agrupación como jóvenes. Y ahí lo que podemos hacer es contribuir a todos los procesos relacionados con Coronibia. En la COP, además de la COP y de las reuniones de los órganos subsidiarios, también acudimos a conferencias de prensa donde resaltamos cuál es nuestro programa, cuáles son nuestras expectativas y expresamos cómo pueden participar de forma significativa los jóvenes. Esto es lo que normalmente hacemos en las COP o en las reuniones de los órganos subsidiarios. Y también el grupo de trabajo es una plataforma donde los diferentes grupos de trabajo pueden adoptar una posición de incidencia política, además de interactuar e intercambiar contactos, información y coordinarnos. Siguiente diapositiva. Bien, muy rápidamente, algunas de nuestras iniciativas en la COP. Hemos hablado de la interacción con las diferentes partes interesadas. Es una plataforma en la que estrategizar nuestra posición y también asociarnos con otras agrupaciones para destacar nuestra posición, para apoyarnos mutuamente, porque cuando nos coordinamos es cuando creemos que tenemos mayor impacto. También ejercemos presión política, reuniones bilaterales con negociadores, con organizaciones dentro del espacio agrícola y todo esto para ver cómo podemos mejorar nuestras asociaciones y apoyarnos mutuamente. También participamos en eventos paralelos, diferentes plenarias también. A veces los miembros del grupo de trabajo asisten a los eventos paralelos. Uno de nuestros puntos de contacto, por ejemplo, participó y intervino en uno de los eventos de FAO. Hablando de acciones, creemos que el espacio agrícola está muy relacionado también con los derechos humanos y creo que tenemos derecho a expresar si las negociaciones no van por el camino que nosotros queremos. Y ahí es donde organizamos acciones como jóvenes si no estamos contentos y contentas con determinadas iniciativas. Por ejemplo, en las reuniones de los órganos subsidiarios anteriores ocurrió esto porque dentro del proceso de Coronibia este no estaba yendo como nosotros consideramos que tenía que ir en términos de velocidad o de incorporación de determinadas prácticas agrícolas, con lo cual organizamos estas acciones y después también entendemos que siempre hay personas nuevas que se unen de forma reciente a este grupo, con lo cual hacemos sesiones de fomento de las capacidades, no solo de forma virtual, también en la COP de forma física, en las reuniones de los órganos subsidiarios también ofrecemos oportunidades para este fomento de las capacidades, dar información sobre agricultura, sobre cambio climático. Siguiente diapositiva. ¿Quién puede formar parte del grupo de trabajo de agricultura? El colectivo está formado alrededor de por 10.000 jóvenes y incluye unas 600 organizaciones, 150 organizaciones que están acreditadas y tienen más de 25 grupos de trabajo a su vez. Este grupo de trabajo de agricultura es uno de los más activos. Somos personas de menos de 40 años interesados en el futuro de la agricultura. Y aunque uno no conozca nada de agricultura, pero está interesado en este tema, puede participar y hay cabida para él. Cualquiera puede participar en este grupo. ¿Cómo entrar en él? Esa es la siguiente cuestión y aquí tenemos los puntos de contacto, se los voy a enseñar. Y
Esto es el grupo de contacto al que tienen que contactar para seguir todo el debate de la agricultura y el cambio climático. Muchas gracias, Elizabeth, por esta presentación. O sea que si tienen ustedes menos de 65 años y están interesados en la agricultura, por favor, entren en el grupo de agricultura, el grupo de trabajo de agricultura de YoungGo. Y si además son ustedes activistas medioambientales de YoungGo, pueden entrar oficialmente. Bien, nuestra siguiente oradora es Jenna Teddall, que nos va a hablar a través de YPART. YPART es una organización y Jenna Teddall es una experta en sistemas agrícolas que realiza proyectos para luchar por el medio ambiente y los pueblos, y ahora ella es directora de YPART. Ella pretende ser una líder sierva, que sirve a sus representados para poder fomentar la igualdad entre las generaciones. ¿Me oyen bien? Buenos días a todos. Bien. Muchas gracias. Simplemente quería cerciorarme de que me escucharan bien. Muchas gracias por la presentación. Soy Jenna Teddall, soy la directora de una red de jóvenes profesionales, para el desarrollo agrícola, IPART o IPART por sus siglas en inglés. YPART forma parte de YoungGo, con lo cual les voy a hablar un poquito del proceso y la importancia de poder participar en todos estos procesos y también el proceso de cómo podemos participar los observadores que no somos parte, pero que somos observadores externos, porque podemos disfrutar de este estatus de observador. Hay que solicitarlo, lógicamente. Bueno, habiendo dicho esto, voy a pasar a la presentación. Voy a intentar ceñirme al tiempo que me han concedido. Un momento, porque voy a compartir la pantalla. Vamos a hablar otra vez de lo que es YPART. Si ustedes están empezando a involucrarse en procesos de elaboración de políticas, YPART es un movimiento internacional de profesionales jóvenes que desean expresar sus ideas y realizar su pleno potencial. ¿Qué es lo que hacemos? Pues trabajamos en todo el mundo, en alrededor de 70 países, tenemos 30.000, un poco más de 30.000 miembros y ayudamos a la elaboración de políticas relacionadas con el cambio climático. Simplemente para hablar de este estatus observador que ha sido mencionado por algunos de los oradores anteriores. El estatus de observador es un estatus de organización que se puede solicitar, lo pueden solicitar las ONGs internacionales como por ejemplo IAES u otras organizaciones en las que ustedes seguramente participan ya. El estatus de observación es exclusivo de Naciones Unidas. Aunque ustedes tengan un estatus de observador en ECOSOC, no vale. O sea, tendrán que solicitar un estatus de observador para Naciones Unidas y para los procesos de la CMNUCC. Pueden hacerlo a través de una ONG internacional y esto, el proceso de solicitud para cualquier ONG internacional está en este enlace. También pueden trabajar con grupos que ya están trabajando en cuestiones relacionadas con la COP. Por ejemplo, como os ilustramos en el webinar antes de la COP el año pasado. Aquí tenemos una serie de organizaciones que pueden participar en el proceso pre-COP, previo a la COP, donde también disfrutan de un estatus de observador. Como ya mencionaron algunas personas en las preguntas y las respuestas, la Conferencia de la Juventud, la COI, también es otra forma de participar. En la pre-COP se puede
colaborar también en distintos eventos de la misma y hay otras muchas maneras de participar. Para solicitar un estatus de observador, por ejemplo, para la COP28, deberían solicitarlo antes del 31 de agosto de este año y esto lo pueden ver en la página web de Naciones Unidas y necesitan solicitar a través del sistema de admisión online y tienen que estar dados de alta como organización sin ánimo de lucro en un Estado miembro de las Naciones Unidas. Y la solicitud es única, no puede haber solicitudes y pueden encontrar el formulario de solicitud en este enlace. Bueno, voy a pasarme algunas diapositivas porque no tenemos tiempo, simplemente decirles cómo funciona el proceso de solicitud. Esto lo encontrarán en la página web y una vez que ha sido admitido puede usted registrarse en determinadas sesiones. Bueno, ¿cómo poder participar en el proceso de formación de posiciones políticas de IPART? IPART tienen un proceso de formación de posturas políticas. Está abierto a todos los miembros de IPART y cualquiera que quiera participar y que tenga menos de 40 años, que esté relacionado con el mundo de la agricultura, puede hacerlo. Tenemos a dos presidentes que dirigen todo este proceso de formación de políticas, es el señor Mr. Ranu Pan de Nepal y el señor Tonka. Entonces, los dos copresidentes presentan un tema, lo someten a debate y todo el mundo que desee participar en el debate y debatir las posturas puede hacerlo. Luego, en el momento en que se consensúa una postura común, se remiten a YOUNGO, que esta es otra de las organizaciones juveniles en las que participamos. Tenemos una serie de representantes políticos de IPART. Tenemos que han sido seleccionados competitivamente por el grupo de trabajo de elaboración de políticas y esos trabajan en la elaboración de determinadas posturas en los foros políticos, como por ejemplo el Congreso Mundial de Silvicultura, el Comité sobre Seguridad Alimentaria. Bueno, son los que han defendido nuestras posiciones en todos estos foros políticos, como por ejemplo el Comité de la Seguridad Alimentaria o en la COP27. Bueno, donde fuimos representados por un joven delegado. Aquí tenemos las distintas posturas que ha adoptado IPART en distintos foros internacionales. Si, por ejemplo, desean presentar determinadas posturas, ejercer influencia, es muy importante poder participar en estos foros. Bien, les animo a que entren en IPART y les animo a que participen en nuestro proceso de elaboración de políticas y en cualquier caso, si tienen interés en la organización, aquí tienen nuestras referencias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta magnífica presentación. Si alguien tiene preguntas, puede hacerlas a través de la sección preguntas y respuestas. Y tenemos a dos oradores más. Tenemos a Omar Farhat y Benia Faex, que nos van a hablar de su experiencia de participación en la COP por medio de IAAS. Omar Farhat es un científico especializado en la salud vegetal. Es ingeniero y en el año 2020-21 fue presidente de IAS, una organización mundial que vamos a presentar hoy. Y fue uno de los pioneros en la participación de esta red en las políticas de cambio climático globales, así como en las políticas alimentarias y de agricultura. Benia Faex es una científica especializada en cuestiones climáticas, es alemana. Ella
es diplomada en estudios de desarrollo internacional y en estudios climáticos. Y se ha centrado sobre todo en el comercio de emisiones. Es una de las cofundadoras de IAS en los Países Bajos. Empezamos con Omar Farhad. Buenas tardes, ¿me oyen bien? Bueno, ha sido muy interesante. Bueno, soy Fenia Faik, soy de los Países Bajos. Somos una red de estudiantes de disciplinas relacionadas con la agricultura. Yo estuve en la COP26 de Glasgow del año pasado y también he estado en la BS de Bonn hace un par de semanas. Simplemente quisiera expresar aquí mis experiencias, hablar un poquito acerca de mis experiencias en la COP26 y en la BS de Bonn. Para poder entender cómo pueden participar los jóvenes en estas conferencias, tenemos que conocer muy bien cómo funcionan las instituciones y además de entender la teoría, tenemos que saber en qué consiste la participación física en estas conferencias. Porque a veces es muy difícil conseguir información. Es muy importante participar en estas sesiones de capacitación para luego ir sobre el terreno para ver cómo funciona todo. Bueno, al principio yo me perdía, no sabía muy bien quién era quién, no sabía cómo funcionaban las cosas. Entonces, esencialmente, IAS es un miembro de YoungGo y es un colectivo joven. Yo logré entrar a través de IAS, gracias a IAS entré en contacto con YoungGo y gracias a ellos fui invitada a Bonn. Allí pusimos en marcha un canal de comunicación donde se compartía información. Un grupo de WhatsApp de YoungGo. Todas las mañanas nos daban información. No hace falta ser un miembro para poder participar en estas cosas. Simplemente uno puede ir libremente. Y bueno, se compartía información útil, práctica, bueno, luego sobre las negociaciones, las intervenciones, en todo lo relacionado con la agricultura y los jóvenes y todas las distintas áreas políticas que nos podían interesar. A veces, como nos ha dicho Elizabeth, YoungGo puede presentar determinadas instancias o determinadas peticiones para las negociaciones. Entonces, durante las negociaciones se podían llevar a cabo durante el Consejo de Portavoces de la mañana, donde en una serie de formularios de Google también uno solicitaba la palabra y luego se seleccionaban a los oradores y tenemos la oportunidad de poder realizar una serie de intervenciones. Y luego también una serie de reuniones bilaterales entre YoungGo y otras delegaciones, como por ejemplo delegaciones de la presidencia de la COP27 o, bueno, determinadas reuniones bilaterales que se organizaban y en las que podía participar YoungGo, y en esas bilaterales se podían abordar temas que resultan de especial interés para nuestro colectivo y articular estos temas mejor. Bueno, en definitiva, el proceso era bastante transparente. Después de haber asistido a la COP26 el año pasado y a la reunión de los órganos subsidiarios en Bonn, tengo la sensación ahora de que el acceso a la participación en la toma de decisiones es mucho más fácil, y esto porque las negociaciones son accesibles públicamente, porque el programa
se elabora previamente, con lo cual uno puede articular sus visiones de una forma mucho mejor. Y por otra parte, el sistema de la Convención Marco sobre el Cambio Climático es algo que fui entendiendo después de haber asistido a otra conferencia de Naciones Unidas, modalidad física. Y ahora le cedo la palabra a Omar, que va a hablar de su experiencia en la COP desde el punto de vista del IAS. Perdón por la interrupción. Nos quedan solo 10 minutos, con lo cual si podemos ceñirnos al tiempo asignado sería fantástico, para que nos queden un par de minutos para responder preguntas. Genial. Muchísimas gracias a los asistentes y a los ponentes. Soy Omar, soy marroquí, soy el anterior presidente de la Asociación Internacional de Estudiantes de Agricultura y Ciencias Relacionadas. He liderado el proceso de confirmación del Estatuto de Observador de IAS en la COP de Glasgow. Cuando asumí el cargo, de hecho nuestra organización ya había sido admitida como observador dentro de la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Así que yo básicamente lo único que hice fue actualizar nuestros datos de contacto y enviarlo a la convención, y entonces se me designó como punto de contacto designado, y ahí pude recibir notificaciones, entre las cuales correos electrónicos, sobre la COP26. Si vuestra organización no está admitida oficialmente como ONG, yo recomiendo que lo hagáis lo antes posible, antes del 31 de agosto, tal y como ha dicho Jenna. La Convención Marco sobre el Cambio Climático reconoce formalmente 4 grupos principales, y uno es Yango, o el grupo de ONGs de juventud. Entonces, en el proceso de solicitar la admisión, hay que mencionar que queréis formar parte de Yango concretamente, para que estéis dentro de la categoría joven. Dentro de Yango hay diferentes grupos de trabajo, y uno de ellos es el grupo de trabajo sobre agricultura, donde ha contribuido más IAS. Después de recibir la para la COP26, nosotros organizamos un llamamiento independiente para seleccionar a las personas, digamos, más capacitadas para representar a los estudiantes de agricultura en la COP. Inicialmente nos dieron 5 plazas, con lo cual decidimos que 5 personas asistieran la primera semana y otras 5 diferentes en la segunda semana. Esto lo hicimos directamente en el sistema de registro online de la página web de la Convención Marco, que de hecho es muy transparente y fácil de entender. Dado que recibimos muchísimas solicitudes, solicitamos también que tuviéramos más plazas, y la respuesta fue muy positiva, y pudimos enviar a 20 personas en total para toda la COP26. Los 20 nos íbamos reuniendo para ver cuestiones prácticas, encontrar alojamiento, ver en qué eventos podíamos participar, aunque no éramos del todo eficientes porque ninguno teníamos experiencia como asistentes en una COP, así que teníamos que improvisar bastante. Durante la COP26 teníamos reuniones por la mañana y otra reunión con Yango durante la tarde. Yo estuve en la segunda semana. Normalmente por la mañana nos daban información actualizada de Yango sobre la participación en la primera semana, y después cuáles eran los objetivos que teníamos que alcanzar cada día. También pudimos celebrar reuniones multilaterales con delegaciones de países, pero como Yango, no como ONGs individuales. Y hay que decir que la mayoría de las ONGs tienen muy pocas oportunidades de participar en las negociaciones, y ahí IAS es un canal importante para que los jóvenes puedan participar en las negociaciones y formular sus ideas entre las negociaciones. Por ejemplo, Yango hizo una declaración apoyando la participación de los jóvenes en la agenda sobre el cambio climático, y como ONG, parte de Yango, se nos pidió que encontráramos a negociadores de delegaciones de diferentes países para apoyar esta declaración. Celebramos reuniones bilaterales con Finlandia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Bélgica. Yo, por ejemplo, tuve una reunión bilateral con un negociador de Irak para lograr su apoyo para dicha declaración.
También encontramos o estuvimos buscando negociadores de nuestros países o regiones para amplificar nuestra voz y lograr el cambio que queríamos. También tuvimos que preparar o preparamos plantillas de correos para comunicarnos con estas delegaciones de los diferentes países, pero sobre todo llamamos a muchas puertas y tuvimos reuniones directas. Nos llevó mucho tiempo, mucha energía, pero aprendimos muchísimo y en Sharm el Sheikh esperamos poder poner todo lo aprendido en práctica. Muchísimas gracias. Tenéis nuestra información de contacto en la diapositiva por si queréis escribirnos, si tenéis alguna pregunta sobre el proceso de solicitud, sobre lo que se hace o lo que hicimos antes, durante o después de la COP26. Encantados de contestar vuestras preguntas. Muchísimas gracias a Omar por ceñirse al tiempo. Gracias a Jenna, Benia y a Omar también por esta sesión. Y ahora Yamikani Idris nos va a ofrecer los comentarios finales de clausura. Muchísimas gracias a IAS por permitir que se celebrara este seminario. Hemos contado con más de 200 participantes, hemos respondido, muchísimas preguntas en el chat y muchísimas gracias por ello, a quien lo ha hecho posible. No sé si podemos aceptar una pregunta y después ya Yamikani participará para clausurar la sesión. Sí, pues hay muchas preguntas sobre las presentaciones, que piden las presentaciones. Para los que las queréis, os diré que tendréis disponibles las grabaciones además en los 3 idiomas, inglés, francés y español. Y os enviaremos las presentaciones por correo, toda la información, los datos de contacto también de todos los ponentes de hoy. Y recordad que si vais a la segunda pestaña de preguntas y respuestas encontraréis todas las preguntas que ya se han respondido. Quizás son las mismas que teníais vosotros y vosotras. Todo nuestro equipo ha estado trabajando arduamente para conseguir dar respuesta a todas las preguntas que habéis planteado y también han compartido el enlace sobre cómo formar parte de Yango. Esto para las personas que han preguntado cómo entrar en el grupo, cómo estar también en el grupo de WhatsApp. Ahí estarán todas las respuestas en ese enlace. Muchísimas gracias por toda la participación en el chat. Ha sido una pasada. Muchísimas gracias por todo lo que habéis compartido. Ha sido desde luego una sesión muy interesante. Gracias por toda esta participación, no solo por parte de los ponentes, sino también por parte de los asistentes que han participado muchísimo en el chat y que vienen de todas partes del mundo. Fantástico. Decidme cuándo Yamikani puede participar. Se conectará en un momento. Entre tanto, quizá me gustaría decir que en nombre del Centro de Conocimiento sobre el Cambio Climático de la FAO, aquí podéis encontrar información sobre cómo participar en grupos de jóvenes, en materia de agricultura, de cambio climático. En este centro también podéis encontrar información sobre agricultura en general, sobre cambio climático. Encontraréis ahí también muchos recursos sobre estos dos temas. Muchos de estos recursos también están destinados específicamente a los jóvenes. Después de esta serie de webinarios, también estamos organizando otras sesiones para apoyaros en la preparación de la próxima COP. Efectivamente. Hay mucha información disponible. Gracias a Annelien por compartirla. Gracias a la FAO por cedernos este espacio en el que nos hemos podido congregar todos y todas. Y al Foro Mundial de Alimentos. Veis que hay muchos espacios en los que podéis participar como jóvenes. También cuando tengáis las grabaciones no dudéis en compartirlas con amigos, amigas, para seguir reforzando esta comunidad que no cesa de crecer. Esto es muy importante, sobre
sobre todo en lo que concierne a un tema como es la agricultura. Muchísimas gracias por toda esta participación y por todo vuestro compromiso. Muchas personas están compartiendo sus datos de contacto, su LinkedIn. Es fantástico para que podáis seguir todos y todas en contacto. Vale, parece que Yami Kani está conectándose ahora mismo. Muchísimas gracias, Sergi, por estar aquí. Omar, Mirella, Angelín, todas estas personas que nos están prestando apoyo. También gracias a los intérpretes por estar aquí hoy. Ya está Yami Kani para la intervención de clausura. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por estar en esta reunión y en esta sesión tan importante. Espero que hayáis aprendido mucho sobre este proceso. Voy a compartir un poco mi experiencia. Yo también empecé como negociador joven de Malawi en 2018 concretamente. Y como he participado, sé la importancia de participar. Como decía, en 2018 era negociador joven, después empecé en la coordinación, trabajé mucho con la red de transparencia de la FAO y con otras redes dedicadas a la transparencia. Así que me he centrado sobre todo en AFOLU, en agricultura, silvicultura y otros usos del suelo, centrado sobre todo en este sector, también en la revisión de las misiones dentro de las misiones, los informes enviados. Hay mucho trabajo para los jóvenes desde los procesos de negociación, empezando desde ahí. Hay mesas de negociación específicas sobre agricultura y ahí es donde podéis participar. También a nivel nacional en la implementación de los proyectos de agricultura que pretendan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de este sector. Y dentro de uno de los elementos del programa también he estado como coordinador y os digo que hay espacio abierto para los jóvenes. Un compañero, una compañera ha hablado de la adopción de las decisiones y ahora yo como cofacilitador puedo decir que vosotros como jóvenes capturáis o que estos procesos de redacción capturan las visiones de las partes, los resultados y lo que tiene que resultar de las negociaciones. Y ahí es donde yo animo a todos los jóvenes a participar en estos procesos y animo a que se den oportunidades a los jóvenes para fomentar esta participación. Todo en colaboración con Yongo, la agrupación de jóvenes dentro de la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Aquí en esta convención tenemos procesos para una participación efectiva de los jóvenes y es lo que os animo a hacer. Muchísimas gracias por estar aquí y os animo a seguir con esta participación, este compromiso dentro de este proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Yami Kani. Parece que podemos clausurar la sesión a tiempo. Muchísimas gracias a todo el mundo por participar. Os enviaremos las grabaciones y nada, seguimos en contacto. Que paséis una muy buena tarde.